en las 7 a las 6 para poder informar de los consensos, los nuevos consensos que se han dado en la ruta hacia un censo con consenso. Es grato conversar con usted de estos temas en la cual las autoridades han logrado reunirse en una mesa para poder dialogar rumbo a esto, lo que va a ser el Censo de Población y Vivienda 2024. No obstante, estamos casi cerquita, ya se nos fue mitad de año y estamos trabajando, por supuesto, para que esto salga todo bien, tenga las decisiones necesarias, además de las autoridades pertinentes. En este caso se ha trabajado bajo 7 puntos centrales. ¿Cuáles son las determinaciones y conclusiones a las cuales han llegado ayer? Bueno, el Consejo Nacional de Autonomías ha determinado como primer elemento poner en valor, eh, resaltar el trabajo que se ha venido dando por parte del Instituto Nacional de Estadística y todas las acciones que se han ido realizando en torno al cronograma del censo. Entonces, el primer elemento es ese: se ha visto el cronograma, el avance, y todos los miembros del Consejo han valorado los significativos avances en tiempos, además en cumplimiento, y algunas actividades incluso con eficiencia que se están realizando en menores tiempos. Luego, también se ha destacado todos los acuerdos y compromisos que se tienen con las diferentes entidades, por ejemplo, con el sistema asociativo, con la FAM y con las asociaciones. Tenemos un convenio con el INE, pero además el INE tiene un convenio con cada uno de nuestros gobiernos municipales del país. Entonces hay ya una estructura territorial que va a sostener, que va a coadyuvar en el proceso censal. El tercer punto tiene que ver con tomar precauciones, medidas de contingencia, planes de contingencia en realidad, por si es que hay algunos eventos climatológicos que se producen cerca de la fecha del censo, ¿no? Hablamos de marzo del próximo año, pero ahí hay que tomar la previsión. El cuarto elemento tiene que ver con los pueblos indígenas originarios campesinos, que tienen normas y procedimientos propios que deben ser respetados por todo el operativo censal, que también es un elemento clave que se ha considerado. El quinto punto tiene que ver con ratificar, en realidad, algo que la Constitución Política del Estado es absolutamente clara, y el marco competencial. Solo el nivel central, a través del Instituto Nacional de Estadísticas, tiene la competencia de dar datos poblacionales, de hacer censos y estadísticas nacionales. Ninguna otra entidad puede aventurarse a querer confundir a la población con muestreos y con otras metodologías que incluso no están certificadas o pueden ser mal aplicadas para generar incertidumbre. Solamente el INE y el censo van a dar los datos finales. Y los compromisos o los elementos 6 y 7 de la resolución tienen que ver más bien con compromisos. Un compromiso de los gobiernos subnacionales de coadyuvar y de dar toda la coordinación necesaria en las siguientes actividades del censo. Por ejemplo, en ver lugares para que hayan oficinas censales, dar información a la población, preparar todas las condiciones para que no haya ningún tipo de conflictividad y que tengamos un gran proceso de movilización. Y el séptimo tiene que ver con el compromiso del Instituto Nacional de Estadísticas de mantenernos informados, no solamente a las entidades autónomas, sino también a la población, de los avances que se van dando en cada uno de los hitos. Entonces, esta información creemos que ha sido muy adecuada. El Consejo Nacional ha aplaudido el trabajo que se está haciendo, y esto nos da certezas hacia adelante de que la ley que determina plazos en el censo y en la entrega de resultados va a ser cumplida plenamente, y que todos los bolivianos y bolivianas vamos a tener la seguridad de que el censo va a ser un instrumento de utilidad.
Director, ¿les ha servido la reunión para poder coadyuvar estos trabajos que aún quedan pendientes en el trabajo? Uno de ellos, por ejemplo, es la prueba experimental. ¿Se ha logrado hablar acerca de ello? ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Cuál es el siguiente paso del INE que va a llevar a cabo durante este proceso que le queda, por ejemplo, de la actualización cartográfica, tomando en cuenta que le falta muy poco para llegar a la meta y es que se adelantó el trabajo, pero tenía pertinente terminar para el mes de agosto o septiembre? Sin embargo, estas cifras van dando luces, ya van mostrándonos el trabajo que ha sido ágil. Así es, bueno, se ha dado la información sobre el operativo del censo experimental, que será a fin de año, que contará con algunos municipios, son solamente municipios seleccionados para poder hacer este experimento, digámoslo así. La boleta que se va a utilizar ese día, precisamente el miércoles anterior, hemos tenido una reunión con el INE donde hemos analizado a profundidad todas las preguntas de la boleta. El INE nos ha dado muchísima información de cómo funciona. Y finalmente, después del censo experimental, si hay algo que modificar por razones operativas, seguramente se lo va a hacer. Entonces, eso nos da certeza de que la boleta, las preguntas no van a fallar, van a ser absolutamente bien comprendidas, que los tiempos que tienen los censistas van a ser adecuados, que la carga de lugares que tienen que visitar, domicilios, etcétera, es adecuada, que no va a haber desfases. Entonces, todo esto se prueba en el censo experimental. Y finalmente, con respecto a la cartografía, bueno, el avance es muy sustancioso. Solamente en 3 departamentos falta completar, están por encima del 90% en estos 3 departamentos. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que son los más grandes, los más poblados. Sin embargo, es muy probable que en los próximos días ya se concluya con esta cartografía. Y lo importante de esto es mencionar que es una cartografía censal nueva. Los anteriores censos se hicieron sobre cartografías censales existentes o que eran, digamos, reconfiguradas o se les hacía complementaciones. Entonces, este proceso está montado sobre una cartografía absolutamente nueva, lo que le da muchísima más certeza y muchísimo más nivel de confianza a los datos que se van a extraer del censo. Director, me es inevitable no preguntarle esto a continuación. Han asistido 7 gobernadores, 2 han faltado. ¿De qué forma repercute, por ejemplo? Sabíamos que no podía participar Luis Fernando Camacho, pero han salido repercusiones contundentes. No se quería politizar el tema desde un inicio, sin embargo, esta sesión ha comenzado con su participación, con que sí iba, no iba, cuando mucho más antes no se lo vio participar en esta clase de acontecimientos, pero también hubo una falencia o una ausencia, en este caso del gobernador de la ciudad de La Paz. 2 ciudades que forman parte de este eje metropolitano, eje central de nuestro país, por ejemplo. ¿De qué forma se va a coadyuvar con los trabajos? ¿Afectaría algo la ausencia? Además, ayer Luis Fernando Camacho hacía unas declaraciones importantes, aquello que generaba quizá una controversia, porque él decía que no existen garantías de la realización del censo. ¿Estamos garantizando a través de esta reunión, por ejemplo, cómo está avanzando el trabajo del INE? Bueno, con respecto al gobernador Camacho, solo podemos decir que esta actuación que viene dando en torno a su participación en el Consejo de Autonomías nos parece una ironía, o incluso más allá, nos parece un sarcasmo, porque el gobernador Camacho en el año 2001 no participó del Consejo Nacional de Autonomías cuando la prioridad del país era la lucha contra el COVID. No participó porque estaba de paseo en Potosí. El año pasado, más o menos por esta época, que también se llevó a cabo la sesión del Consejo de Autonomías, no participó tampoco y quiso hacer
un escenario de victimización a partir de una citación que tenía en el órgano judicial, la cual fue suspendida y tenía todas las posibilidades de llegar a la ciudad de La Paz, a la Casa Grande, pero decidió hacer, como siempre, una manipulación mediática del asunto. Y lo mismo pasa en el 2023. A nuestro criterio, no hay una decisión o una voluntad real de participar en el Consejo Nacional de Autonomías. Lo que hay es una voluntad de tratar de generar un instrumento mediático, de repente de victimización, o continuar con esta politización que ha hecho del censo. Por eso decimos que es una ironía, no había una voluntad real de participar ni de coordinar, porque además, con su ausencia, el gobernador Camacho en el año 2023 permitió que haya el consenso en el Consejo Nacional, donde se determinó que el censo era en el año 2024. Luego se dio cuenta de que debió ir al Consejo para plantear sus argumentos, sus disensos. Se dio cuenta de su irresponsabilidad y a partir de eso generó todo un proceso de conflicto, 36 días de paro, que le han costado solo a los gobiernos municipales $100 millones. Y bueno, al país entero y a la gente de a pie le ha costado trabajo, le ha costado la limitación de sus derechos. Entonces, imagínese usted, por una decisión irresponsable, después ha tratado de cubrirla con un proceso de movilización, engañando a la gente. Y es lo mismo lo que está haciendo ahora o intentando hacerlo, ¿no? Ya conocemos la línea de intento de manipulación mediática que se trata de hacer con la población. Pero los datos y la información que se ha dado en el Consejo de Autonomías de ayer es absolutamente contundente, ¿no? No hay nada que pueda manipular en términos de información. Está todo garantizado, una cartografía nueva, los gobiernos municipales, departamentales apoyando el proceso. Entonces, cualquier especulación que pueda hacerse en torno al proceso censal ya, como le decía, cae en la ironía o en el sarcasmo por parte del señor Camacho. Bien, director, gracias por su tiempo, por la locución que nos ha brindado a esta hora de la mañana para explicar la connotación de este Consejo Nacional de Autonomías y las repercusiones que van a causar en el transcurso de estos siguientes días y, por supuesto, el trabajo del INE que ha sido avalado. Gracias. Gracias, un placer. Que tenga una excelente jornada. A continuación queremos revisar con todos ustedes lo más destacado de la revista El 7 a las 6, si es que se perdió algo.